Bienvenidos a un nuevo capítulo de Republic Podcast. De antemano, dando las gracias a todas las personas, suscriptores, seguidores de Republic Podcast por su comentario, por los likes, por cada una de las muestras de cariño, pero sobre todo por seguirnos a nosotros en cada uno de los capítulos de esta cuarta temporada. A nuestros patrocinadores, Account Consulting, si está buscando una persona que maneje sus finanzas, la parte de contabilidad, puede contactarlos al 829-383-6674. Y si lo contacta, le va a dar un 10% con Republic Podcast. También está Ravesa Associated and Service. Si usted quiere alguna persona que le dé una asesoría para temas de energía renovable, lo puede contactar a ellos. Están en la Jacinto Mañón, en el edificio Chess Space, piso 1, y puede contactarlos. Y si van de parte de Republic Podcast, le van a dar un cariño especial. Señores, en el capítulo anterior de Republic Podcast con Disraeli hablábamos de lo que es el acceso a las viviendas o la limitación del acceso a las viviendas de personas de 35 años hacia abajo. Entonces, hablábamos que lo dimos un pequeño preview de lo que íbamos, y eso lo vamos a hablar hoy, pero con un ingrediente, como siempre, importante, con nuestro querido Alberto. Alberto, ¿cómo tú estás? Señores, súper agradecido. Saludos a todos y a todas. Ese público fiel que nos siguen a través de las redes sociales de Republic Podcast, a través de Instagram, TikTok, la gente que interactúan también a través de los comentarios de YouTube, gente que nos escriben en mensaje privado, en WhatsApp, la que nos siguen en Spotify, los que nos siguen en Apple Music y en Apple Podcast. Nosotros estamos sumamente agradecidos con todo el cariño y el apoyo. Hoy hay un tema que se viene deliberando tal vez para nosotros de este lado del mundo, entiéndase, en América, sea un poco novedoso, pero ya en continentes como Europa hay personas que vienen analizando mucho este factor, porque cada vez más los jóvenes, a pesar de que trabajan más, de que tienen mayor oportunidad laboral y tienen mejores ingresos que tal vez tenían los jóvenes promedio de hace 30, 40, 50 años más, cada vez se le hace más difícil el acceso a las viviendas. Entonces, esto es un factor que se agrega como ingrediente a la nueva reestructuración que están viviendo, o que estamos viviendo, mejor dicho, en estos tiempos sociales, tales como el acceso a la vivienda, la soledad, la destrucción o invasión hacia la familia y un sinnúmero de otros factores complican el porvivir de las nuevas generaciones hoy en día. Pero nosotros nos vamos a centrar porque, a pesar de que los jóvenes hoy en día tienen mayores recursos y facilidades, es cada vez más difícil tener acceso a una vivienda propia. Disraelis, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Mucho gusto. En un primer episodio que yo no pude estar presente, ¿sí?, veía que ustedes analizaban este elemento y lo habíamos conversado tras de cámara con un año de anterioridad. Como hemos conversado muchísimos temas que están aquí. Que hoy en día tema que hoy en día está más presente, pero realmente tenemos hasta más de 2 años hablando de estos temas. La gente se sorprenderá, pero es así. Como por ejemplo, el auge de Paraguay. De Paraguay, exactamente. O la gentrificación de Santo Domingo. Que esto sería como una especie de chapter adelantado, pero vamos a enfocarnos más en lo que es el acceso. Y adelante con tu pregunta, que claramente vamos a profundizar más ese tema que Jason y yo hicimos de preview. Exacto. ¿Cuáles son las principales incidencias, desde tu parecer, que nosotros como sociedad, o no nosotros, sino muchos países o sociedades de distintas partes del mundo están atravesando esto? Por ejemplo, el caso también de España. Exacto, mira. Qué bueno que dices algo interesante. No te tienes que ir tan atrás como hace 30, 40 años. Hace 20 años también era más fácil para los jóvenes que estaban en el rango de 18 a 35 años acceder a su primera vivienda. No necesariamente la adquirían automáticamente. Claramente se pagaba con hipoteca, cuota, pero había cierto margen entre ingresos
y la forma de poder costear y acceder a una vivienda que ahora mismo se ha desvirtuado por distintos factores como el aumento del coste de vida, la inflación y una especie de estancamiento en cuanto a los ingresos que más o menos se ha mantenido estático en los últimos 20 o 30 años. No muy acorde con el dinamismo económico que hemos tenido en nuestro país y eso tú lo sabes muy bien. Eso ya tiene que ver algo más con la capacidad productiva del modelo económico, si nos vamos más técnicos y a detalle. O sea que a pesar de haber propiedades, por ejemplo, porque el auge de las propiedades en plano ha sido una brecha que se le ha dado a muchas personas Ujú. para poder acceder a la adquisición de una nueva vivienda, a pesar de tener todo este tipo de facilidades, vamos a decirle así. Exacto. Cada vez más es más restringido un joven acceder a una vivienda propia. Exacto. Es O más sea, es como chocante. es chocante. Tú tienes realmente. más elementos, más condiciones, pero es como cuando, qué sé yo, por poner un ejemplo, como cuando en Venezuela mucha gente tenían el dinero Sí. y no encontraban los insumos. Los por insumos. poner- Exactamente. Pero tú sabes que, agregando lo que está diciendo de Israel, yo entiendo que uno de los factores también que pude investigar y demás, que creo que tú y yo lo dijimos, es la capacidad económica de adquisición de dinero. Dígase, un Exacto. joven vamos a decir, de 18 años que es mayor de edad, que empezó a trabajar hasta los 35 años, primero está en una fase de aprendizaje en universidad y demás. Ujú. La mayoría van fuera del país, hacen una maestría, vuelven. Y en ese lapso de tiempo, vamos a decir, entre los 20, todo el mundo está capacitándose, estudiando y preparándose. Exacto. Entonces, llega una etapa que por lo regular, según las estadísticas que pude ver, una persona de ese menos de 35 años, por lo regular, la gran cantidad, gana entre 25 a 60 mil pesos dominicanos. Si nos vamos ahora mismo a una tasa de un banco o de un hipotecario, estamos hablando de un 13, un 14, un 15% anual, entonces es algo muy elevado. Por lo regular ahora mismo el bono vivienda está por 5 millones y pico. Sí. Tú pones un 20% de eso, que estamos hablando que 1 millón de pesos. Aproximadamente. Aproximadamente. 1 millón de pesos a 2 millones. Gastos legales, impuestos de transferencia. Pero vamos a decir que tú vas a pagar nada más los gastos legales porque tú estás comprando un bono de vivienda. Exacto. Un préstamo de algunos 4 millones. Estamos hablando de un préstamo entre 40 a 50 mil pesos. Es decir, Exacto. si son dos personas, vamos a decir que ganen máximo 60 mil pesos. Ya prácticamente con un hipotecario se va el 100% de un sueldo. Ujú. Entonces, ahí tú estás diciendo, wait, se me está yendo, o sea, prácticamente a mí no me queda nada. Porque obviamente las viviendas han ido en aumento y las personas no han tenido el acceso a las propiedades que vemos. Y la propiedad que vemos muchas veces para un sector extranjero o otro sector en República Dominicana que tiene un nivel adquisitivo mayor. Y yo creo también, para darle paso a ustedes, una de las cosas que le dije a Israel y que lo vi también, y es algo que le llaman planificación financiera, Sí. que es un eje central. Una de las cosas que yo he estado analizando, de que nosotros en República Dominicana, matemáticas importantes, naturales, sociales, todo eso, cívica, pero más importante la planificación financiera, porque nuestros padres no nos enseñaron cómo ahorrar de manera efectiva, cómo se genera ingreso, cómo ese dinero puede multiplicarse y cómo manejarse para futuro, ser personas que podamos lograr nuestros objetivos de tener casa, carro, sin endeudarse hasta el tope. Y yo creo que también uno de los problemas es eso, que nosotros no nos enseñan eso y tenemos que aprender inteligencia financiera desde que tú aprendes a leer, a escribir, hasta que tú te gradúas, que te va a enseñar cómo ahorrar, pero sobre todo a tener paciencia. Para yo darle de paso de Israel a ustedes, yo le dije a Israel que yo tomé una clase de inteligencia financiera 2023-2024 con Aura Rodríguez, el esposo de Invierte en Ti, saludos. Y ella hizo 2 casos. Cliente A, cliente B. Cliente B. Cliente A que compró una vivienda de 5 millones de pesos, 20%, financió, pero tenía un porcentaje elevado y esa persona prácticamente no le daba nada más para costear y le daba 0.
pero ponía en riesgo que cualquier cosa que pasara en su casa, un despido y demás, podía perderlo todo. Otro cliente similar, ese mismo capital 20%, lo llevó a un fondo de inversión y mensual le abonaba 10,000 pesos. Ujú. En 10 años, esa persona religiosamente, abonando los pagos extraordinarios, por ejemplo, si tenía un bono o doble sueldo, le abonaba 50, o sea, le abonaba adicional a los 10,000 pesos. En 10 años, esa persona llegaba a tener lo que costaba ese apartamento. ¿Me entiendes? Mientras la otra persona se apresuró a tenerlo y ya en esos 10 años ya había pagado el apartamento más de 1 o 2 veces. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Muchas veces, y eso creo que te lo comenté a ti, dice Warren Buffett que nosotros no tenemos paciencia para construir. Es No así. tenemos esa capacidad. Y no lo estoy hablando de dominicano, estamos hablando Sentido general. ser Sentido humano. general, es algo humano eso. Es algo Exacto. humano porque llegamos a atender la desesperación y muchas veces pasa que no han metido en algo que ustedes lo saben, de vive hoy, vive la hora, tú no sabes mañana. Y después posterior a lo que pasó en el 2020, eso se ha metido más psicológicamente. Pero yo creo que es uno de los factores que teníamos pendientes. ¿Cuáles son los otros factores que ustedes saben? Mira, déjame ir un poco en esa línea que dices. Hay una frase que resume muy bien eso, que se llama Carpe Diem, que es una frase en latín que básicamente vive el momento, no importa qué, y sabrá Dios si quedas con 2 pies adelante. ¿Qué significa eso? Es que la gente en general, y más desde el 2020, como tú señalas, vive mucho el momento y ya dicen, bueno, ¿para qué si la coste de vida está un poco alto? Que eso es cierto y no es innegable. ¿Para qué me voy a esforzar en tener un proyecto a largo plazo? Si total, puedo trabajar directamente, tener ingresos más o menos estables, pero lo voy a usar no pensando en un futuro, para cosas rápidas. Darme un viajecito, que sé yo, de aquí para allá, que no está mal. A los 3 creo que nos gusta viajar, obviamente. Claro, pero esos gustos también tú no puedes financiarlos. Exacto. Que, ojo, ahí hay mucha gente que hace eso, financia ese tipo de gustos y son pasivos totalmente grandes. Y tú lo sabes bien, que en finanzas eso te lleva prácticamente a la quiebra y vives con el cuello alzado. Entonces, para ustedes dos, ¿cuáles ustedes entienden cuáles son los puntos de mejora para una persona adquirir vivienda? Por ejemplo, vamos a empezar y vamos a hacer una ronda y cada quien va diciendo. Alberto, tú primero, ¿qué tú entiendes que para mejorar? Lo que sucede es, Jason, que antes de dar soluciones hay que entender las causas. Primero la causa, Alberto, entonces. Exacto. Actualmente estamos viviendo y hay muchos factores, incluso hasta históricos, que hacen de que la situación actual de el poco acceso a la vivienda que tienen principalmente los jóvenes se vean primero viciadas por centralizaciones de capitales en economías como la de nosotros. Por ejemplo. Exacto. Bueno, aquí en este país para nadie es un misterio que hay una concentración masiva de capital que está en manos de 2 o 3 grupos o familias. Exacto. Entonces, no es una excusa, pero sí afecta. Ok. Otra de las razones es que, desde luego, tú tienes una inflación insoportable y tú tienes unos ingresos promedio del dominicano, en este caso, que sigue 10, 5 años atrás, cuando la canasta básica supera mucho más que un ingreso de un sueldo promedio de un dominicano. Otra cosa es que los jóvenes a veces heredan deudas. Por ejemplo, cuando se financia con programas estudiantiles, becas estudiantiles, sí, duran toda una vida prácticamente desgastándose. Las altas tasas y a veces o las abusivas tasas que tienen, entonces el mercado dominicano como tal. Y te pudiera seguir mencionando un sinnúmero de cosas más. Otra cosa importantísimo. Aquí hemos confundido el hecho de que haya o existan muchas construcciones y muchas inversiones extranjeras. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? La mayoría de esos adquirientes, principalmente los polos turísticos, son personas que su ingreso
promedio básico no es el ingreso promedio de un dominicano. Entonces, cuando esa gente viene con esos sueldos de allá a vivir aquí, eso es pan comido. Claro. Pero entonces eso encarece el tema de la vida del local. Del local. Entonces, para no redundar ni entrar en un tema más profundo que se pueda desvirtuar un poco, pero que al final conecte con este tema, es importante saber de que a la hora de tener acceso a una vivienda o una persona que principalmente joven quiera acceder a la compra de una vivienda, tiene que priorizar para mí 3 cosas. Primero, tener un colchón financiero. Excelente. Segundo, preguntarse qué yo quiero hacer con esa propiedad. Yo quiero una propiedad porque la quiero para tenerlo como un activo, para producirme dinero a mí sobre el tiempo. La quiero tener para tener un respaldo de mi dinero que no lo quiero tener tal vez en el banco líquido. La quiero para vivir. Y si es para vivir, es tiempo para tú comprar una propiedad para vivir. Y aún tú pudiendo comprar una propiedad para vivir, si es tu primera propiedad, pensarte si no es mejor rentarla para luego capitalizarte con esa propiedad o tú realmente vivirla. Entonces, hay que ver, pero es muy difícil con un sueldo promedio base ahora mismo adquirirte de una propiedad decente, por lo que va a requerir de un esfuerzo extra para tú poder adquirir una nueva propiedad. Es mi parecer. Israelis. Estoy en la misma línea que Alberto. Yo agregaría algunos datos. Por ejemplo, en cuanto a la canasta básica, sabes que está alrededor, según he visto en estadística, en 40,000 pesos aproximadamente, entre 40,000 a 50,000. Y sabes que el ingreso mínimo, estoy hablando del mínimo según estadística de la ONE y otros organismos, está alrededor de entre 25,000, no, actualmente es 28,995, redondeando unos 30,000 pesos. O sea, solamente en alimentación se te va prácticamente un poco más del 50% de tu sueldo. Alberto tocó un tema muy interesante, y es que las inversiones que estamos viendo en cuanto al desarrollo inmobiliario, sobre todo en las zonas turísticas, y acá también en el Gran Santo Domingo, se conecta con que muchas de las personas algunos tienen vivienda de segunda mano. Sabes que hay muchos que solamente compran vivienda, pero la usan de manera estacional, como una especie de turismo inmobiliario. Otros que sí, y ahí señala que algunos dirían, y se conecta con el tema de los nómadas digitales y otro tipo de profesiones, que reciben ingresos en dólares y en divisas más altas. Así y obviamente, costo-beneficio y cambio de moneda, el coste de vida es una chulería. Claro. Y básicamente te ayuda a tú accesar a ese tipo de vivienda, pero choca bastante con el trabajador dominicano promedio, que claramente sí se ve desplazado. Otra cosa que creo que también lo tocaste, y yo profundizaré o diré más directamente, es también la concentración en las zonas donde la gente quiere vivir. Para nadie es un misterio, la mayoría del motor económico se mueve acá en el Distrito Nacional, pero cada vez más se construyen viviendas que más o menos... Eso, en los laterales o hacia el norte. Hacia el norte, exactamente. Que si lo analizas bien, una buena parte de la fuerza productiva vive en la periferia, y eso es otro Santo Domingo Oeste, Jacobo, Pedro Brán, exactamente, otro dolor de cabeza, que ahí concentras mucha concentración en una sola demarcación geográfica y demasiado demanda para adquirir y accesar a una vivienda. Y como dijo Alberto, ¿para qué tú quieres una vivienda? ¿La quieres para tu primer acceso, vivirla, o simplemente quieres tenerla para generarte un ingreso extra, o lo ves como una inversión a largo plazo? Y un último también hay dato, algo que es el valor sentimental, que hay mucha gente que le da mucho valor sentimental, que lo ve como una inversión, pero ya más dentro de tu generación, o sea, para mis hijos, mis nietos y demás. Y un último dato para cerrar este tema. No, yo creo que decir algo final. Sí, adelante. Dale. Que lo obvié y creo que debió ser el primer punto por el cual debí de empezar. Las malas gestiones de los gobiernos y también los factores externos, pero también las malas gestiones tanto de los gobiernos como del sector privado, exacto. En cuanto a políticas públicas para este tipo de temas, en cuanto a sistema de organización, planificación, desarrollo, un sinnúmero de cosas que se agregan, complican aún más. Porque es una cadena, Jason, ¿me entiendes? Claro. Entonces, descifrar este problema es
fácil, pero no lo es. Así es. Pero en resumida cuenta, esos son los principales elementos, desde mi parecer, que ha venido chocando duramente, por no entrar en otros temas que ya se disfrutó un poco de lo que es el sector inmobiliario y las inversiones como tal, y entra más a una agenda política. Exacto. Que no estemos para eso ahora, ya que no tenemos tiempo, puede ser para otra ocasión. Pero en resumida cuenta es eso. Mira, para yo finalizar, porque tenemos que cortar, mira, yo creo que, de acuerdo con ustedes, también entiendo que debe hacerse estructuras un poco más pequeñas, pero que sean asequibles a las personas. Pero yo también creo que es un tema, como dije anteriormente, de planificación financiera. Muchas personas que ganan ese tipo de sueldos Exacto. tienden mucho a los fines de semana a gastar o malgastar dinero en bebidas. Que si nos vamos a ver en juegos de azar, y si nos vamos a ver una gran parte de eso, si tú lo ahorras y lo conviertes en el tiempo, por ejemplo, lo que tú estás gastando, es un dinero importante. Eso es cierto, Jason. No Perdóname todo- que no te estoy diciendo interrumpa. que todo lo que tú vas a Eso es cierto. ganar tienes que ahorrar. No, pero eso- debe haber una parte de inversión. Pero la mayor parte de la gente gasta un importante monto en vicios. Eso es cierto, pero no creo que sea la mayoría. Y aunque es una gran porción la Claro que que hace Sí, eso, hay un porcentaje pero alto. el factor, o sea, el sistema de la sociedad en la que vivimos, tú puedes ahorrar, ser más ahorrativo y tener las mejores estructuras. Y en estos tiempos, por lo menos ahora, se la está poniendo difícil a todo Ahora el mundo. inclusive tú A puedes todo el tener mundo. perdón que te interrumpa, tu fondo de emergencia y muchas veces se te presentan complicaciones que tienes que usarla para resolver un problema inmediato, sí o sí, y eso se está dando mucho. Pero, en Otra fin. cosa, como tú dijiste, Alberto, o para agregar aquí, te paso la palabra rápidamente, Jason, perdón, es la descoordinación. Tú dijiste algo del sector público y privado con el respecto al crecimiento, y hay una descoordinación bastante fuerte que a veces chocan, y cada quien, lo que yo más veo es que se delegan la culpa entre otros cuando ambos tienen más o menos cierto tipo de responsabilidad, en la cual no gestionar bien qué zonas se pueden usar para desarrollar y cuáles o cuándo al gobierno, al Estado en este caso, porque esto ya trasciende gobiernos, debe delimitar los límites acorde a la ley y coordinación público-privada. Quería agregarle ese pequeño punto. No, señores, esto ha sido los puntos de este tema. Gracias a Israel y gracias a Alberto por decir cuáles son sus puntos. No, y que a la gente que comente Exacto. Claro, que que cuáles piensan son la problemática y cuáles son las soluciones que ellos pueden plantear como para seguirlo en un independientes. próximo debate. Exacto, Claro que que sí. esto da para más. Así es. Señores, gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Republic Podcast.